Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy nos encontramos nuevamente dando inicio a un nuevo podcast sobre los sistemas políticos semipresidencialista y el monárquico, con Angélica María Correa, Johnny Alexander Barrera y quien les habla, Samari Martínez. El sistema político en términos generales es la parte del sistema social que se encarga de la producción de decisiones colectivas obligatorias, que da paso a la organización existente en un determinado territorio para el ejercicio de la política. Cada sistema político determina la manera de acceso al gobierno, por lo tanto, están directamente vinculados con el modo de organización del Estado y con la Constitución. Ya entrándonos, nos enfocaremos en dos sistemas políticos que son el sistema presidencialista y el sistema monárquico. Continuamos con la definición de sistema semipresidencial o régimen semiparlamentario. Es, en política, el sistema de gobierno en el que existe un presidente junto con un primer ministro y un gabinete, siendo estos dos últimos responsables ante el órgano legislativo de un Estado. Por ejemplo, hablaremos de Ucrania, que en su forma de Estado y de gobierno, la actual Constitución, aprobada en junio del 96 y reformada en 2004 tras la llamada Revolución Naranja, define a Ucrania como una república y como un Estado soberano, independiente, democrático, social, de derecho y unitario. En el 2019 se inicia la nueva legislatura y se elige un nuevo gobierno con una pléyade de ministros muy jóvenes y prácticamente desconocidos hasta ese momento. En marzo de 2020 hubo una remodelación del gobierno, incluido el propio primer ministro. No obstante, la situación interna del país se vio condicionada por los acontecimientos externos. El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una ofensiva militar como consecuencia de la cual se estima que en la actualidad el 20% del territorio ucraniano está ocupado por las Fuerzas Armadas de Rusia. Lo anterior según datos de la revista Oficina de Información Diplomática de Ucrania. Ahora los dejo con Angélica María, quien nos hablará sobre el sistema político monárquico. Un sistema político monárquico es la organización del Estado en la que la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. En la mayoría de las monarquías, la sucesión es hereditaria, de manera tal que el poder político permanece en manos de una familia a lo largo de varias generaciones, que constituyen dinastías. Sin embargo, las monarquías también pueden ser electivas o autoproclamadas. Los monarcas suelen ser llamados reyes o reinas. Origen. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas. Sus antecedentes fueron las jefaturas o cacicazgos, originadas luego de que la humanidad adoptara la vida sedentaria en el Neolítico, gracias a la invención de la agricultura. Se trataba de un tipo de organización sociopolítica de carácter protoestatal, en el que la autoridad y el poder estaban centralizados en una persona o un grupo de personas. Características. El poder es personal, el cargo de monarca es vitalicio, el cargo monárquico es hereditario. Existen tipos de monarquías, entre ellas encontramos la monarquía absoluta, donde el poder está en su totalidad en manos del monarca. Monarquía constitucional. La soberanía nacional pasa del rey al pueblo, y aunque el monarca sigue siendo el jefe de Estado, su poder está limitado por una constitución. Monarquía parlamentaria. La jefatura del gobierno reside en un primer ministro, designado por el poder legislativo. Monarquía híbrida. Entran los regímenes intermedios entre la monarquía absoluta y la constitucional. Monarquía hereditaria. El cargo de monarca se hereda según su orden de sucesión, establecido por las leyes o las costumbres. Monarquía electiva. El monarca es designado habitualmente un pequeño grupo aristocrático que constituye así un colegio electoral. Para finalizar este podcast, le doy la palabra a mi compañero Johnny, quien nos hablará de Dinamarca y su monarquía constitucional. Dinamarca es una monarquía constitucional. Eso significa que oficialmente la jefatura del Estado es la Casa Real, mientras el poder político reside en las manos del Parlamento unicameral, el Folketing. La monarca actual, la reina Margarita II, tiene numerosas funciones de tipo ceremonial. Tal vez la función más relevante es la de designar al primer ministro y al gabinete de Dinamarca, responsables de la administración del gobierno. Sin embargo, tiene que realizar consultas con los diferentes líderes parlamentarios antes de la designación, ya que el gabinete puede ser destituido mediante una moción de censura presentada en el Folketing, el parlamento danés. Los miembros del gabinete no tienen por qué ser parlamentarios. El actual gobierno de Dinamarca fue formado el 27 de junio del 2019, tras las elecciones generales celebradas unas semanas antes. Es un gobierno en minoría formado exclusivamente con ministros del Partido Socialdemócrata, liderado por la primer ministra Mette Frederiksen. La Constitución danesa determina el marco de la democracia danesa. La ley puntualiza las líneas generales de los derechos
de los ciudadanos como la libertad de expresión y el derecho de reunión. Dinamarca tiene como objetivo el incremento de seguridad y estabilidad, asegurando así el mejor crecimiento económico posible, a la vez de promover la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza. Dinamarca está dividida administrativamente en 5 regiones y estas en municipios, un total de 98. Las islas de Feroe y Groenlandia tienen su propio gobierno autónomo, con un alto comisionado que actúa como representante del gobierno danés en el territorio. La vida política en Dinamarca es ordenada y democrática. Los cambios políticos se producen de forma